observamos unas rectas ahí, ¿verdad? ¿Ustedes creen que esas rectas pudieran ser el trazado final o qué modificación deberíamos hacerle a esas rectas? Aún falta la curva, o sea, simplemente está el eje como tal, parte del eje. Exactamente, ¿no? Ahorita solo estamos viendo las rectas, ¿verdad? Falta en este caso, pues dependiendo del caso, sea una curva circular o una curva espiral, ¿no? O pues un caso compuesto, es decir, una combinación de ambas, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos ya las rectas, que es el primer paso, ¿verdad? Para nuestro trazado geométrico de la carretera. Entonces, ahí ustedes ven unos ángulos, más adelante en la unidad 4, si vamos a ver este alineamiento horizontal, pues y ahí vamos a ver cómo se llaman todos esos elementos, pues, y posteriormente cómo se calcula cada uno de esos elementos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Tenemos un trazado, un gráfico, ¿sí? De curvas de nivel. También tenemos el punto A y tenemos el punto B. ¿Ya? Entonces, también tenemos lo mismo, ¿verdad? Dos rectas tienen su intersección, pero en este caso, ¿verdad? Que tenemos aquí, ya tenemos una curva, ¿verdad? Entonces, ahí en ese punto, pues tenemos una curva, ¿no? Es decir, a partir de la intersección de esas rectas, pues ya se pudo trazar la curva para continuar con el trayecto de la carretera, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos observar? Nos indica que el trazado a media ladera entre curvas y nivel con poca variación en sus cotas, ¿verdad? ¿Qué significa? Poco movimiento de tierra en su construcción. No es una solución posible. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos varias curvas de nivel, ¿no? Tenemos 130, tenemos 125, esta va a ser 120, 115, 110, 105, este es 100, ¿verdad? Lo mismo hacia el lado contrario, ¿no? Aquí tenemos 125, está muy seguramente 120 y así sucesivamente va bajando, llegamos hasta el 100 y seguimos descendiendo de 5 en 5, ¿no? Cada 5 metros, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Este punto, ¿verdad? Toda esta área que nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad? ¿Qué vendría a ser viendo las cotas que tenemos ahí? ¿Qué vendría a ser? Si yo tengo aquí en la primera cota, ¿verdad? Tengo 130. Una elevación, ingeniero. Una elevación, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una elevación, ¿verdad? Podemos tener alguna montaña, algún cerro, ¿verdad? Pero en sí tenemos una elevación, ¿no? Y esa elevación la tenemos tanto aquí como en este lado, ¿no? Entonces ya identificamos pues que aquí tenemos dos elevaciones, ¿no? Entonces, a ustedes, ¿verdad? En la clase pasada les dejé un foro, ¿verdad? Que indicaba cómo identificar los cauces y los partidores de agua en un plano topográfico, ¿no? ¿Qué pudieron investigar sobre eso? Cómo yo, por ejemplo, en este plano topográfico puedo identificar dónde está un cauce o dónde está un partidor de agua. ¿Qué investigan? Se forman líneas B, o sea, como tipo B, U o B. Ya, muy bien. ¿Y eso qué significa? Que hay un desnivel, o sea, un desnivel bastante pronunciado en ese sector. Ya, muy bien. Y entre más cerca suenan las líneas, o sea, mayor va a ser el desnivel. Ya. Vamos a tomar como ejemplo, ¿sí? Esta cota que tenemos aquí, ¿sí? Aquí tenemos la cota 100. Igual el día sábado vamos a repasar esto aquí nuevamente, ¿sí? Para explicarles ahí en la pantalla, para que ustedes puedan visualizar mejor, pues no les quede ninguna duda, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Sí, tenemos la cota 100, ¿verdad? La que sigue en forma descendente sería la 95, 90, ¿verdad? Si yo en cambio empiezo a subir, tendría la 105, la 110, ¿verdad? Así sucesivamente cada 5 metros, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la 100, ¿verdad? Si yo bajo una curva, sería la 95, ¿verdad? Si yo bajo otra, sería la 90, ¿no? Entonces,
¿Qué vamos a realizar? Vamos a trazar una recta perpendicular al vértice de la curva, ¿sí? Es decir, vamos a trazar ¿sí? Una recta, ¿sí? Esa recta que estamos trazando en este momento, ¿verdad? Está topando con ese vértice, ¿sí? De la curva de nivel, ¿verdad? Y adicional, ¿qué ocurre? Estoy intersectando, ¿verdad? En este punto a la curva de nivel que está a mi costado y en este otro punto, ¿verdad? Tengo dos puntos de intersección con la curva de nivel, pues que está contigua a la que voy a analizar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué cota es mi curva de nivel donde me intersecto aquí con el vértice? La cota es 90, ¿verdad? Es 90, ¿verdad? Esta curva de nivel que yo estoy intersectando en dos puntos, ¿qué cota sería? 95. 95, ¿verdad? Vamos a colocar aquí 95. Y aquí vamos a colocar 95, ¿verdad? ¿Qué ocurre si en este sector, ¿verdad? Empieza a llover? ¿Qué creen ustedes que ocurra con el agua? El agua va a correr hacia el punto más bajo, en este caso la cota 90. Exactamente, ¿no? Es decir, hagamos idea, ¿verdad? Que tenemos una figura geométrica de esta forma, ¿no? Entonces, el agua, ¿verdad? Al caer en la cota 95, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a seguir su flujo a la siguiente cota más baja, ¿no? En este caso, de la 95 se va a acumular en la 90, ¿no? Es decir, que aquí tenemos un cauce, ¿sí? Es decir, un cuerpo de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque la cota, ¿sí? Que yo estoy analizando, en este caso es la 90, ¿verdad? Donde se intersecta a los costados, la cota es mayor, ¿sí? Es decir, mi cota de análisis es menor que las cotas donde yo intersecto mi recta imaginaria, ¿sí? Entonces, al ser menor, ¿qué voy a tener en este caso? Un cauce, ¿sí? ¿Qué ocurre, verdad? Ahora, si hacemos todo lo contrario, ¿no? Entonces, si en vez de ser 95 y 95, ahora es al revés, ¿no? Es 90 y 90, ¿verdad? Y el otro es 95, ¿qué ocurre? El agua se va a dividir prácticamente, una partida de agua. Exactamente, ¿no? Aquí vamos a tener 90, ¿verdad? Y vamos a tener 90, ¿sí? ¿Qué ocurre si llueve, verdad? Va a caer en este punto alto, ¿sí? Y el agua pues va a escurrir por estos costados, ¿no? Es decir, yo tengo un partidor de agua, ¿no? Entonces, ahí tenemos los dos casos, ¿no? ¿Cuál va a ser la clave en todo esto? Si trazar esa recta imaginaria, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos trazar la recta imaginaria, en cambio, en la siguiente cota, ¿sí? Que es la 95, la 85, perdón, ¿sí? Entonces, con esa cota, ¿verdad? Yo estoy intersectando dos puntos. Yo estoy intersectando, ¿verdad? En dos puntos, ¿sí? Entonces, esta cota de aquí en medio, ¿verdad? ¿Cuál va a ser esa cota? Tengo 100, 95, 90, es la cota 85, ¿no? ¿Cuál es la cota que tengo a los costados? 90. Es decir, que si llueve, ¿verdad? El agua se va a acumular en ese punto bajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Sí? Cuando nosotros vemos esta forma en B, ¿verdad? Si vemos esta forma en B que tenemos aquí, ¿verdad? Dentro de esta figurita, ¿verdad? Tenemos una especie de B, forma en B de las curvas de nivel que están apuntando hacia arriba en este caso, ¿no? Hacia la parte más alta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos esas curvas de nivel, ¿sí? Y detectamos que, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Aquí tenemos un cauce, ¿sí? Se está formando un cauce por el análisis que acabamos de ver, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Esa punta, ¿verdad? Del vértice me va a indicar el flujo contrario del agua,
¿no? Es decir, ¿sí? En este caso, el flujo, ¿verdad? La punta del vértice, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba, ¿verdad? ¿Qué me va a indicar eso? Que el flujo del agua va a tener el sentido contrario a donde apunta el vértice, ¿no? Es decir, el agua va a ir hacia este sentido, ¿sí? Y veamos si tiene congruencia. ¿Sí? ¿Qué ocurre si llueve aquí en esta cota 130, en la 125? ¿Qué va a ocurrir con el agua? Va a empezar a descender, ¿verdad? Entonces va a coger todo este camino, ¿sí? Va a conducirse por donde yo tengo formadas las B en las cotas, ¿verdad? Y va a seguir todo en descenso, ¿no? Entonces, en ese caso, tiene sentido, ¿no? Caen en el punto más alto y empiezan a descender por este, ¿sí? Entonces, las curvas de nivel, ¿verdad? ¿Cuál es el primer paso para yo identificar si tengo un cauce o tengo un partidor de agua? Pues trazamos esa recta imaginaria en el vértice de una curva de nivel, vemos con qué curva de nivel se intersectan los costados y eso pues nos dirá si tenemos un partidor de agua o un cauce, ¿no? Si tenemos un cauce, ¿verdad? Sabemos hacia dónde se dirige el cauce únicamente viendo el vértice de la curva de nivel. No, siempre el cauce va a tener sentido contrario a donde apunta el vértice, ¿sí? Entonces, ahí tenemos dos claves, ¿sí? ¿Verdad? Para entender este plano, ¿no? Hoy en día, obviamente, tenemos mucha tecnología, es mucho más fácil estos levantamientos, ¿sí? Pero es bueno que ustedes sepan de dónde se obtiene esa información, ¿no? Porque puede ser que justo tomaron una foto con una ortofoto, ¿verdad? Con algún dron y resulta que era época seca, ¿no? Entonces, ustedes no saben a lo mejor en qué punto exactamente se puede formar un cuerpo de agua, ¿no? Entonces, estamos bastante claros, sí quedó un poco claro este tema, igual lo vamos a repetir el día sábado específicamente, esto de aquí, se ya en la pantalla en el aula, para que igual quede súper claro este tema de aquí, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan sobre esto? No, ingeniero, todo claro. Ya, entonces igual el día sábado, sí, vamos a repasar esto aquí. Igual les voy a dejar en la plataforma, tienen un taller, justamente algo muy similar a esto de aquí, ¿sí? Donde en cambio van a tener dos opciones para llegar de A a B, ¿sí? Y ustedes pues tienen que indicar cuál sería el criterio de ustedes la mejor opción y por qué, ¿sí? Entonces ahí tienen un taller en la plataforma, si no me equivoco, tiene plazo hasta el sábado a las 8 de la mañana. Me parece que era hasta el sábado 8 de la mañana, ¿no? Porque el sábado pues lo vamos igual a revisar en clase, ¿sí? Y lo vamos a estudiar ahí para que ustedes queden claros porque esto de aquí es tema de examen fijo, ¿sí? Entonces esto de aquí es tema de examen sí o sí, ¿sí? Entonces el sábado revisamos y no se olviden por favor hacer ese, ¿no? Entonces vamos a continuar, ¿sí? Vamos a empezar con la evaluación del trazado de rutas, ¿sí? Esta evaluación pues obviamente va a depender mucho de las condiciones topográficas, geológicas, hidráulicas, hidrológicas y muchos otros factores, no incluido el económico, ¿sí? Entonces vamos nosotros a evaluar, ¿verdad? Este trazado de rutas, ¿sí? Existen varios métodos, ¿no? Pero ahorita en este curso nos vamos a centrar en el método de Bruce, ¿sí? Este método, sí, se aplica el concepto de longitud virtual. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que vamos a comparar cada ruta, ¿verdad? Cada trazado que tenemos, sus longitudes, sus desniveles y sus pendientes, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros comparemos esos parámetros, ¿verdad? Nosotros vamos a obtener una longitud virtual, una longitud resistente, ¿no? Y en base a ese valor numérico, nosotros vamos a decidir pues cuál sería el mejor trazado preliminarmente, ¿no? Entonces, esto es en base pues a un método, ¿no? El método de Bruce, ¿no? Entonces, ¿qué toma en cuenta el método de Bruce? Longitudes, desniveles y pendientes. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Con una fórmula, ¿no? X sub 0 va a ser igual a X más K sumatoria de Y.
ya, donde X sub 0 va a ser igual a longitud resistente, X igual a longitud total del trazado, sumatoria de Y es el desnivel o suma de desniveles, y K es el inverso del coeficiente de tracción. ¿Sí? Esta K, ¿verdad? Que es un coeficiente, nosotros la vamos a obtener acorde a este cuadrito. No, va a depender de qué, del tipo de superficie, para nosotros saber cuál valor de K es. No, nosotros en este caso lo que más nos va a interesar son estos dos últimos, ¿no? Pavimento asfáltico y pavimento rígido. Sí, pavimento asfáltico, el valor de K es 35, pavimento rígido, el valor de K es 44. ¿Sí? Un momentito, chicos. Entonces, con esto aquí, ¿verdad? Nosotros vamos a determinar el método de Bruce. ¿Sí? Vamos a determinar la longitud virtual y con eso nosotros comparamos los valores de cada una de las opciones que tenemos, pues, y podemos decidir preliminarmente cuál sería el mejor trazado, ¿no? Esto aquí igual vamos a ver un ejemplo el día sábado. ¿Sí? El día sábado vamos a ver un ejemplo para que igual tengan bastante claro ese tema. No es algo sencillo, pero sí es un poco tedioso el desarrollo, ¿no? Pero es algo muy, muy sencillo que únicamente, como indica el concepto, y si ustedes se van a dar cuenta, solo vamos a emplear longitudes, los desniveles y las pendientes. ¿Sí? Es únicamente operaciones matemáticas entre esos tres factores. ¿Sí? Vamos a ver el trazado de línea pendiente o de seno, ¿no? ¿Por qué recibe este nombre, no? Entonces, la línea pendiente, ¿verdad? Es aquella que, pasando por algún punto obligado del proyecto, conserva su pendiente uniforme especificada, ¿no? Y si coincide con el eje de la carretera, esta no tendría, pues, mayormente cortes ni rellenos, ¿no? Entonces, como que existiera un equilibrio como tal, ¿no? Entonces, por eso, pues, se la conoce como línea de seno, ¿no? Entonces, eso en cuanto al trazado de línea pendiente o de senos. Igual aquí ustedes pueden revisar, ya cuando les pase las diapositivas, pues, las diferentes velocidades, porcentajes, ¿verdad? De las pendientes para cada velocidad de diseño, con tipo de carretera y tipo de terreno, ¿no? Entonces, para yo obtener, ¿verdad? El trazado de la línea pendiente o de ceras, pues es básicamente geometría, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener en la cabeza esta figura geométrica, ¿sí? Los puntos A, punto B y punto C, ¿sí? Nosotros, estas son curvas de nivel, queremos llegar de A a B, ¿sí? Nosotros, pues, vamos a proyectar un triángulo rectángulo para sacar la pendiente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la tangente en este caso de este ángulo? ¿Cuál sería la tangente? ¿Qué es igual a la fórmula de la tangente de un ángulo en un triángulo? Opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, yo quiero hallar la pendiente de AB, es igual a la tangente de este ángulo, ¿sí? Entonces la tangente del ángulo que va a ser igual a opuesto, en este caso DC, sobre adyacente, que sería AC. Ya, entonces AB, ya, que sería la tangente del ángulo, va a ser igual a opuesto, que sería BC, sobre adyacente, que sería AC, ¿no? Esto es básicamente lo que nos está indicando aquí, ¿no? La pendiente de AB es igual a la tangente del ángulo, igual a BC sobre AC, si es geometría, ¿ya? Luego, obviamente, si yo quiero despejar alguna de esas, pues pasa al otro, ¿no? Entonces, también, pues aquí calculan un factor A, ¿sí? Que eso no vamos a ver porque, bueno, algo del compás, eso ya ni siquiera está en uso actualmente, ¿no? También, pues, hay otras maneras de calcularlo, ¿no? Pendientes igual al desnivel vertical sobre desnivel o distancia horizontal, ¿sí? Entonces, vertical sobre horizontal, que vendría a ser exactamente lo mismo, ¿no? Vertical BC y horizontal AC, ¿sí? Entonces, son diferentes formas de calcular, ¿no? Entonces, nos quedaría
la pendiente es igual a dB sobre dH, ¿no? Y de ahí pues nosotros podemos despejar cualquiera de estos factores que tenemos, ¿sí? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo nada más ilustrativo, ¿sí? Sobre este tema de las pendientes y su distancia, ¿no? En este caso, ¿qué ocurre? Si tenemos un plano con curvas de nivel cada 2 metros, ¿sí? Es decir, pues que por ejemplo aquí, si yo tengo 205 y tendría 208, ¿verdad? 205, perdón, 207, 209 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, curvas de nivel cada 2 metros, ¿ya? Y se quieren unir dos puntos sobre curvas de nivel sucesivas con una pendiente del 8%, ¿no? Entonces, yo ya tengo una distancia, ¿verdad? Que es 2 metros, ¿sí? Ya tengo una pendiente que es el 8%, ¿sí? Esta distancia vertical es 2 metros, la pendiente el 8%, ¿no? Como despejando nos queda distancia horizontal, ¿verdad? Es igual a que a la pendiente, a la distancia vertical sobre la pendiente, ¿verdad? Entonces, eso nos queda despejando distancia horizontal. No, 2 metros, en este caso, dividido para 0.08, ¿no? Como está en porcentaje, tenemos que transformarlo, no dividirlo para 100. Y nos sale 25 metros, ¿no? Entonces, la distancia horizontal con una pendiente del 8% nos da 25 metros, ¿no? Ahora, en cambio, con un 2% nos va a dar 250 metros y con un 4% nos va a dar 125, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? ¿Qué se quiere demostrar, verdad? Que mientras yo más voy aumentando la pendiente, ¿verdad? Empezamos en el 2, 4 y terminamos en 8%, mi distancia horizontal va a ir disminuyendo, ¿sí? Va a ir decreciendo, ¿no? Entonces, en este caso son inversamente proporcionales, ¿no? Entonces, mientras aumenta la pendiente, mi distancia horizontal va a disminuir, ¿sí? De aquí vamos a ver el tema de la pendiente máxima estimada, que es algo bastante sencillo. Ya esta pendiente máxima estimada, si es la que yo voy a estimar, aproximar entre entre dos o más puntos, ¿sí? Entonces, esta pendiente máxima estimada, ¿sí? Es una longitud aproximada, ¿verdad? Entre dos puntos a unir, ¿sí? Entonces, eso es la pendiente máxima estimada, que está representada por las siglas PME. Y también vamos a ver la pendiente, la fórmula de la pendiente máxima estimada es Y1 más Y2, X1 más X2. Si no los quiero confundir ahorita con todas estas fórmulas, porque en el ejemplo es donde vamos a ver realmente esto, pues vamos a entender de mejor manera, ¿sí? Pero visto de esta manera, pues igual para que ya vayan entendiendo un poco la parte conceptual, entre el punto A y el punto B, ¿verdad? Yo tengo pendiente P1, pendiente P2, ¿verdad? Para llegar al punto B, ¿sí? Entonces esa pendiente máxima estimada, en este caso me estoy uniendo A con B directamente, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, yo aquí tengo básicamente que algunas figuras geométricas, ¿sí? Rectángulos, triángulos, rectángulos, ¿verdad? Entonces, en eso se basa pues, para obtener esta fórmula, que es PME, pendiente máxima estimada, igual a Y1 más Y2 sobre X1 más X, ¿no? Luego de eso, pues, con ese valor de la pendiente máxima estimada, nosotros podemos trazar una línea pendiente uniforme, ¿verdad? Entre los puntos A y B, ¿no? Entonces, con eso nosotros lo vamos a comparar con la pendiente máxima permitida, ¿sí? Que esa, en cambio, la vamos a determinar a partir de las especificaciones, de la categoría, del tipo de vía que vamos a tener, ¿sí? Entonces, la permitida, ¿verdad? Es mi tope, ¿sí? Es decir, mi límite que voy a tener, no la pendiente máxima permitida. En ese caso vamos a tener dos situaciones, ¿sí? La primera cuando la estimada va a ser mayor a la permitida y la segunda cuando la estimada va a ser menor a la permitida, ¿sí? Entonces, en el primer caso, cuando es mayor, ¿verdad? Cuando es mayor, significa
que el trazado se debe realizar con la pendiente máxima permitida, ¿sí? Únicamente cuando la estimada superó a la permitida. Si me pasé el límite, pues significa que yo debo hacerlo con la permitida. ¿Ya? Entonces, este es en el primer caso. Y en el segundo caso, ¿sí? Entonces, cuando sucede esto, significa que la línea determinada a partir de la PME puede ser la de menor longitud. ¿Ya? Y por lo tanto, en este caso, en el segundo, yo puedo optar por usar la estimada, ¿sí? Entonces, en el primer caso, cuando la estimada supera el límite, supera la permitida, yo tengo que usar la pendiente permitida, ¿no? Y cuando en cambio es menor, ¿verdad? Yo puedo utilizar la estimada, ¿sí? Con esto, pues, nos vamos a quedar hasta aquí, ¿sí? Hasta esta diapositiva, porque el día